Todos tenemos una voz interna, todos hablamos con nosotros mismos. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, vamos hacia adentro para buscar respuestas y vamos buscando a un coach sabio. Pero ¿qué pasa cuando te topas a tu peor crítico? Esta voz, que a veces nos trata peor que nuestros enemigos, tiene nombre y se llama Chatter. Hola, yo soy Ana y esto es de Feelings y Lattes. Hoy estamos tomando un brown sugar oleato, que es de mis favoritos, de verdad lo tomo todos los días, y les enseñamos cómo hacerlo en menos de un minuto. So why that look on your face, the tears in your eyes? I feel the seed of doubt, but I'm telling no lie. Oh, it's so strong when I'm trying to hold on. I just wanna be by your side and see your face. Just pick the time and place. Oh, baby, I'll do what it takes to testify. I'll bring you all the proof that you can't deny. Y si quieren la versión más detallada de este latte, aquí les dejamos el link. Últimamente he tenido unas pesadas semanas. He tenido unas semanas un poco pesadas. Pero cuando tenía momentos de paz y de tranquilidad y todo estaba bien, mi cabeza solita se empezaba a imaginar como todos estos escenarios en los que las cosas podían volver a salir mal. Entonces no solamente me la estaba pasando mal en la realidad, sino que aparte me la estaba pasando mal en mi cabeza. Y dije, no, suficiente, o sea, no puedo estármela pasando mal también aquí. Si ya las cosas no están bien afuera, mínimo que adentro sea un lugar bonito en el cual estar. Y me acordé de este libro que ahorita les voy a presentar y de que hay muchas herramientas que yo ya sé y que uso todos los días, no todos los días, pero que uso en momentos difíciles y que son especialmente importantes en momentos pesados para sacarnos adelante. Cuando vuelves a pasar por momentos de estrés, está muy bien, es muy buena idea revisitar un libro que te ayudó mucho en el pasado. Y este fue el caso. Por eso quise hacer este review, porque quiero compartirles las 3 herramientas que me han estado ayudando a mí muchísimo a estar más en paz, a tomar mejores decisiones más inteligentes, más conscientes para las cosas que se tienen que hacer y sobre todo a ser mi mejor amiga en procesos de estrés. Así que los libros son nuestro psicólogo que está disponible 24/7. Y en este caso es literal porque el autor, que ahorita se los voy a presentar, es uno de los psicólogos más influyentes de Estados Unidos y probablemente del mundo en esto de cómo manejar nuestra voz interna, cómo nos beneficiaría conocerla para entonces manejarla. Pero antes de irnos a las herramientas, vamos a definir qué es el chatter. El chatter es esa voz interna que todos tenemos, que no deja de bombardearnos con pensamientos, preocupaciones, dudas y comentarios negativos a lo largo del día. A veces son inconscientes, es una voz muy bajita como un susurrito y a veces son gritos que no nos dejan pensar y no nos dejan actuar. Prácticamente el chatter es este diálogo interno que puede ser a veces positivo, pero la mayoría de las veces es negativo, porque el chatter no nos aporta nada constructivo y puede incluso causarnos estrés, ansiedad y dificultad para concentrarnos. ¿Por qué es importante aprender a identificar el chatter? Porque, como dice mi psicólogo favorito Carl Jung, lo que resistes persiste, pero lo que ves lo puedes hacer desaparecer. Entender qué es el chatter es el primer paso para aprender a controlarlo. Si logramos identificar nuestros pensamientos negativos, nuestros monstruos, como me gusta a mí decirle, podemos hacer algo para reducir su impacto en nuestras vidas. Antes de irnos profundo a estas herramientas, vamos a presentar el libro e irnos por los 5 puntos principales. Los 5 puntos principales son: enseña a dominar la mente, calmando nuestro diálogo interno. Nos da las herramientas para reducir el estrés. Ayuda a desarrollar las habilidades de comunicación más efectivas para mejorar nuestras relaciones. Mejora la productividad, enseñándonos a mejorar la concentración y el enfoque. Y aumenta la resiliencia, enseñándonos a enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y de manera más objetiva. Y ahora,
¿Quién es el autor? Alguien muy capaz, con muy buenas credenciales. Él es Ethan Kross. Ethan Kross es un reconocido psicólogo y neurocientífico que se ha dedicado a estudiar la mente humana. Es profesor de la Universidad de Michigan y director de un laboratorio de emociones y autocontrol, un laboratorio de investigación líder. Gracias a sus investigaciones podemos entender mejor por qué a veces nos sentimos abrumados o ansiosos y aprender a manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Ahora sí, las herramientas. Como les dije, este libro está lleno de herramientas prácticas, lógicas, fáciles de aplicar. Algunas otras más complicadas, pero creo que son 25 herramientas. Y él las divide en 3 categorías. La primera categoría es las herramientas que podemos aplicar en nosotros mismos, las que podemos hacer solitos. Técnicas como tomar distancia del problema, salir a caminar, hacer una actividad que no esté relacionada al problema, etc. La segunda categoría es las herramientas que mejoran nuestra relación con otras personas o que involucran a otras personas. Esta categoría es la que aborda el cómo nos pueden ayudar otras personas a reducir el chatter en nuestra cabeza o cómo podemos nosotros ayudar a otras personas a reducir el chatter en su cabeza. Y número 3, las que involucran al medio ambiente. Esto es reducir el chatter saliendo a caminar en la naturaleza o arreglando tu espacio para que haya como menos ruido mental, porque nuestro ambiente sí afecta lo que está aquí adentro. Cuando mi casa está desordenada o mi cuarto está desordenado, no me concentro igual. El tener un ambiente limpio, ordenado, a mí sí me ayuda mucho con mi ruido mental. Y esa es la categoría número 3. Pero yo hoy les voy a compartir las 3 que a mí más me han servido en momentos de estrés. Herramienta número 1 es ver el problema o la situación que estoy atravesando como una prueba que tengo que superar para llegar a un siguiente nivel. La verdad, cambiar de perspectiva ha sido mi mejor aliado para atravesar con más tranquilidad y menos estrés cualquier problema. Porque, al parecer, por lo que explica Ethan, es que cuando vemos un problema o una situación como una amenaza, nuestro cerebro se paraliza y empieza este chatter a contaminarnos y a quitarnos claridad para encontrar una solución al problema. Si lo ves como una prueba que tienes que superar, solamente un obstáculo, casi como un juego para pasar al siguiente nivel, hasta puedes llegar a disfrutar el proceso. Por ejemplo, este canal, cuando teníamos la idea de empezarlo, Monse y yo, la verdad es que yo nunca había editado, nunca me había grabado o había hablado tanto a la cámara, aparte de cantar obviamente, pero es muy diferente. Al principio era súper abrumador de que cómo vamos a editar, cómo va a ser la calidad de los videos. Obviamente desde que empiezas quieres como tener la mejor calidad, el mejor equipo, y cuando te pones a pensar en eso, lo único que estaba pasando era que me empezaba a paralizar o nos empezaba a entrar el miedo de que no sé si vamos a poder, la verdad, no sé si tenemos lo que se requiere, y empezaban estas voces, este chatter, a decirnos como no vas a poder. Pero cuando cambiamos la perspectiva, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que hoy tenemos y poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a poder hacer mejores videos y vamos a aprender a editar mejor. Entonces se empezó a hacer más divertido y se empezó a hacer mucho más interesante, y ahora es un reto. O sea, cada video que hago estoy pensando en cómo mejorarlo. Ahora me emociona encontrar como otras maneras de editar, cómo grabar y qué tomas hacer y cómo hablar mejor y todo ese tipo de cosas. Como que ahora me emociona y estoy disfrutando el proceso muchísimo más de lo que me imaginé que lo iba a disfrutar, y es literal por haber cambiado esa perspectiva de que no es un problema ya, es un proceso y es un reto que tengo que superar. Y las voces que me decían que no puedo ya son mucho más bajitas y ya no me ganan, no me paralizan. Entonces este es un claro ejemplo de cómo esta herramienta es demasiado poderosa. El ver, tanto sea para crecer espiritualmente o profesionalmente, cambia el juego totalmente. Herramienta número 2, y esto es tomar distancia psicológica y física del problema. Él explica que cuando tenemos un problema, nuestra visión y nuestra energía se concentra, se hace como un zoom in y solo podemos ver el problema y no podemos ver nada más. Como un caballo que solamente ve hacia dónde va, te abrumas demasiado y te llenas de todo este chatter, de todo este pensamiento negativo, y te paraliza o te hace tomar decisiones erróneas porque estás como overwhelmed, como lleno nada más de pura emoción. Y sabemos que cuando no usamos la lógica para resolver problemas, los resultados no siempre son los mejores. Por eso
tomar distancia y ver como el panorama entero ayuda muchísimo, ya sea tomar distancia con el lenguaje que usamos con nosotros mismos o tomar realmente distancia física y salir a hacer algo más que no tenga nada que ver con el problema, que nos despeje, ir a caminar a la naturaleza, salir a pintar o salir a tomarte a un café con una amiga, no hablar del problema, sino solamente a disfrutar tu día y hacer otra cosa. El primer paso para tomar distancia física del problema y la primera herramienta que él nos comparte es que cambiemos el lenguaje que usamos cuando hablamos de este problema, que no digas yo siento esto y me está pasando esto. O sea, hablar en primera persona hace que el problema se sienta mucho más pesado. En cambio, si uso mi nombre es todavía más distancia del problema, es como si le estuviera hablando a un amigo. Ana, estás pasando por esto y entiendo que te duele y que no estás pudiendo ver esta situación bien o que estás estresada y no estás pudiendo pensar bien. Entonces vamos a caminar, vamos a dar distancia y luego lo resolvemos. Cuando tomas esa distancia, automáticamente como que tu cerebro hace ese espacio de que ok, esta persona está pasando por esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Yo qué le diría a un amigo? Entonces te empiezas a ver como un amigo o una persona fuera de ti y ver el problema con esa perspectiva. Por alguna razón a nuestro cerebro se le hace mucho más fácil resolverla y verla con mucho más claridad y ser mucho más objetivos sin que nos inunde la emoción en la decisión que tenemos que tomar. Esta técnica es como muy simple, la podemos hacer nosotros solos y sirve muchísimo. Y él dice que la parte del cerebro que activa estos pensamientos negativos cuando tomas esta distancia baja y por eso puedes como decidir mucho más objetivamente. Y ahora vamos a la última herramienta, la herramienta número 3. Esta es clave, se los juro que no había visto esto hasta que lo leí, no me había dado cuenta de que esto afectaba, y esto es: escoge muy bien a quién vas a pedirle un consejo y a quién le vas a contar un problema. Cuando tenemos un problema, tenemos que satisfacer una necesidad emocional y una necesidad cognitiva. O sea, que esto que nos han dicho toda la vida de que mejor afuera que adentro y sácalo todo y di todo lo que sientes, no es la mejor solución para sentirnos mejor. Yo no lo creía, la verdad. No creía que fuera así. Sentía que entre más hablara del problema, mejor me iba a sentir. Pero resulta que los estudios han demostrado lo contrario. No te vas a sentir mejor entre más lo hables. ¿Por qué? Porque lo vuelves a vivir. Y es como si lo volvieras a vivir 1,000,000 de veces, entonces no lo terminas de superar. Y por eso es muy importante ver a quién le vas a pedir un consejo, porque si vas y le cuentas este problema a una persona que solamente te va a dar la razón y te va a seguir poniendo en esta posición de víctima, de pobrecita de ti, la verdad te la estás pasando horrible. Puede que emocionalmente al principio sientas la validación y sí se necesita también, pero no llegas a ninguna solución y te mantienes ahí en ese mismo lugar paralizada. Por eso es también importante satisfacer la necesidad cognitiva, y eso significa llegar a una conclusión y tener una solución para el problema. Por eso es muy importante encontrar a la gente adecuada que, aparte de que validen tu experiencia, te den una perspectiva diferente a la tuya o te ayuden a solucionar el problema y te den diferentes opciones de cómo podrías llegar a una solución. Yo sé que no todo problema tiene solución, pero cuando no tiene solución hay que soltarlo, y esa es la solución. Esta herramienta es de las que más me ha ayudado. Me he dado cuenta de a quién contarle ciertos problemas y de quién voy a recibir el consejo que realmente necesito para solucionarlo. Ha sido una herramienta que sí me cambió la vida. Recomiendo ampliamente que la intenten. Estas son solo 3 de las 25 herramientas que ofrece este libro. Este libro de verdad es una cosa espectacular. No sé si ya lo dije, pero es un psicólogo al que puedes tener acceso a cualquier hora del día o de la noche. Siempre que sientas como que estás estancado, como yo me sentía en estas semanas, acudir a este libro y regresar a estas herramientas y acordarme de las que no me acordaba me ha ayudado muchísimo. Es un libro aparte cortito, tiene 171 páginas, pero el contenido está increíble, y de las cosas que más me encantan, la verdad, es que viene de un experto, de alguien que lleva más de 20 años estudiando este tema y tiene todas las credenciales para darte estas herramientas. Y lo mejor es que de verdad sirven. O sea, yo las he aplicado y se los puedo asegurar, sabe de lo que está hablando. Y el rating de este libro, obviamente, son 5 lates. Se lleva todos los lates, neta, cómprenlo.
léanlo y quédenselo cerquita porque puede ser su mejor amigo en muchas situaciones. Después de leer esto, si lo aplicamos, de verdad me incluyo porque obviamente a veces se me olvida, usar estas técnicas hacen que tomemos las decisiones correctas con literal la cabeza donde tienen que estar. Nos hace tomar las decisiones desde un espacio del que beneficia muchísimo tomar las decisiones. En conclusión, el chatter, como lo define Ethan, es esa voz que normalmente, la verdad, nos sabotea. Y al entender cómo funciona y aplicar estas técnicas, estas herramientas, podemos tomar el control de nuestra mente y mejorar nuestra calidad de vida. Porque como dice Carl Jung, hasta que hagas lo inconsciente consciente, el inconsciente seguirá manejando tu vida y tú lo llamarás destino. Conocer nuestro espacio y nuestra voz interior es vital para que podamos transformarlo en un lugar que amemos habitar. Así que eso es todo. De verdad, los invito a comprarlo y leerlo. Es un libro increíble. Lo van a amar. Se los juro, se los juro. Y sin más, nos vemos la siguiente semana con más libros, muchos feelings y muchos más lates. Los queremos. Bye.